Hola amigos. Sabemos que la caída del Imperio Romano es uno de los temas más complejos en la historia humana. Se han escrito innumerables libros sobre ello, y todos tienen su principal razón favorita para la caída del Imperio Romano. Y dado que es un tema tan complejo, vamos a ver ahora las 10, en mi opinión, razones más importantes por las que cayó el Imperio Romano. 1. Nuestro cerebro es bastante primitivo. Tenemos dificultades extremas para lidiar con varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Esta es la razón por la cual las ideologías o teorías de conspiración tienen tanto éxito. Son versiones simplificadas de la realidad, donde se omiten algunos hechos, y así llegamos a una representación simplificada de la realidad que es más convincente, y por lo tanto, mejor. Nuestro cerebro humano es primitivo y lucha para manejar múltiples cosas a la vez. Las ideologías o teorías de conspiración son exitosas por ser distintas, como la caída del Imperio Romano. A nadie le gusta una teoría donde más de 20 razones diferentes están entrelazadas, todas contribuyendo en cierto grado a la caída del Imperio Romano. Todos queremos esa única, grande y fácilmente comprensible razón. Sin embargo, es exactamente así en el caso de Roma. Tenemos una interacción increíblemente compleja de bastantes razones. Existen múltiples razones complejas para la caída de este impresionante imperio. Ya hice un video sobre ese tema, hablando de las 10 razones más importantes en mi opinión para la caída del imperio, pero sabía desde el principio que incluso 10 razones no serían suficientes para hacer justicia al tema. Por lo tanto, esto se puede ver como un video de seguimiento o un video complementario a mi primer video sobre ese tema. Y de hecho ambos videos se ven mejor en conjunto, ya que no quiero repetir cosas que ya dije. Entonces, queridos amigos del Imperio Romano Tardío, iniciemos. 10. Las guerras eternas contra Persia. Una razón por la que el imperio cayó fueron las agotadoras y constantes guerras contra el enemigo eterno en el este, los persas. Desde el 54 a.C. hasta el 629 después de Cristo, el Imperio Romano, en costosas y agotadoras guerras contra primero el Imperio Persa Parto y luego contra la dinastía sasánida del Imperio Persa. Pero el Imperio Romano nunca pudo derrotar decisivamente al Imperio Persa, aunque a veces estuvieron notablemente cerca. Ctesifonte, la capital del Imperio Persa, fue saqueada al menos 5 veces por los romanos, bajo el legendario emperador Trajano, por ejemplo. Ctesifonte no solo fue saqueada, sino que un gran territorio de Persia fue anexado por Roma. Sin embargo, Persia era muy grande y se extendía muy lejos hacia el este, por lo que para derrotar completamente a este enemigo, Roma habría tenido que montar una vasta expedición militar hasta las fronteras de India, como lo había hecho Alejandro Magno, algo que el imperio no podía permitirse, ya que había muchos otros enemigos esperando que el imperio mostrara debilidad. La constante amenaza de Persia, con muchas guerras libradas durante cientos de años, agotó al imperio de muchas tropas vitales que habrían sido necesarias para defender las fronteras en Alemania. La última guerra contra el Imperio Romano Oriental fue tan devastadora tanto para los persas como para los romanos, que un nuevo poder, surgido en la península arábiga, tuvo pocas dificultades para conquistar grandes territorios en el lado oriental del Imperio Persa. En la conquista del Imperio Persa, dejando el imperio en la lucha interna de los franceses. Así, las guerras de 700 años no habían dado ventaja a ninguno de los lados, pero de hecho serían la perdición de Persia, y en cierto grado, del Imperio Romano Oriental. 9. Haciendo de Britania una provincia del imperio, pero no de Alemania. Esto ciertamente te suena sorprendente, ¿no es así? ¿Por qué no debería serlo? ¿Britania ha contribuido a la caída del imperio? Bueno, amigos, porque no solo fue muy costoso conquistar Britania, y no solo la provincia no le dio a los romanos nada de gran valor excepto una sola mina de oro, sino que esta provincia resultaría ser una fuente constante de problemas para el imperio. En los 360 años de dominio romano en Britania, de ningún otro lugar veríamos surgir tantos usurpadores como de esa isla. Estos usurpadores al trono romano luego desembarcarían en Galia e involucrarían al imperio en costosas guerras civiles. Clodio Albino en 196,
después de Cristo Caraucio, en 286, después de Cristo Alecto, en 293, después de Cristo Constantino, en 306, después de Cristo Magnencio, en 350, después de Cristo Magno Máximo, en 383, después de Cristo luego, el Imperio Romano. Luego Marco, Graciano y Constantino III de 406 a 407. Todos estos usurpadores fueron proclamados emperadores por sus tropas en Britania. Esto se debe a que Britania era un lugar muy desagradable para servir, con constantes rebeliones, tribus brutales al norte y un clima muy desagradable. Por lo tanto, los soldados utilizarían cualquier razón posible para alejarse de esta isla, y proclamar nuevos emperadores era una forma de lograrlo. Así, Britania agotó muchos recursos vitales del imperio, e infligió grandes bajas al ejército romano a través de muchas guerras civiles. En cambio, habría sido una alternativa mucho mejor hacer de Alemania una provincia. Y de hecho, esto casi habría sucedido 2 veces. La primera vez falló debido a la famosa derrota de Varus en la batalla del bosque de Teutoburgo, en 1843, pero la segunda vez que falló fue en la batalla de Cerdeña en el 9 después de Cristo. Pero luego, 5 años después, Germanicus Julio César, más conocido simplemente como Germanicus, se aventuró profundamente en Alemania para vengar las legiones destruidas del bosque de Teutoburgo, con un éxito increíble, en una serie de victorias impresionantes. Desde el 14 hasta el 16 después de Cristo, Germanicus había infligido grandes bajas a las tribus alemanas, derrotando completamente incluso al temido Arminio, cuya traición había llevado a la derrota romana en el 9 después de Cristo. Pero el emperador Tiberio decidió no convertir a Alemania en una provincia. Si Tiberio hubiera decidido de otra manera, es bastante posible que la historia hubiera tomado un curso muy diferente. Britania fue tan costosa de conquistar y mantener como Alemania, pero, a diferencia de Britania, Alemania habría ofrecido grandes ventajas durante la Gran Migración 400 años después. Y al no estar en una isla aislada, es bastante probable que esta provincia hubiera generado muchos menos usurpadores. Por lo tanto, convertir a Britania en una provincia, pero no a Alemania, fue un gran error para el Imperio Romano, uno que contribuiría a la caída del Imperio Romano. Y por favor, dale me gusta al video y suscríbete. También activa la campana, para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Y si quieres sugerir temas de video propios, participar en encuestas, chatear con otros entusiastas del Imperio Romano, o participar en transmisiones en vivo exclusivas conmigo o nuestro equipo, puedes obtener estos beneficios apoyando nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos temas diferentes del último Imperio Romano y hacer videos aún mejores. Y un agradecimiento especial a nuestro Patreon Maxim Gichazda, espero haber pronunciado tu nombre correctamente, porque apoya este canal de una manera muy generosa. El propio Majorian estaría orgulloso. Gracias a ti, amigo. 8. Erosión de la base impositiva. Porque ahora Alemania no había podido conquistar el Imperio Romano. El Imperio Romano se había convertido en provincia, pero la prácticamente inútil, incluso perjudicial Britania. Los invasores germánicos tendrían un juego fácil invadiendo el Imperio Romano Occidental, después del 406 después de Cristo, un evento del que hablamos en este video aquí. Debilitado por constantes guerras civiles contra usurpadores de sí, lo adivinaste, Britania, el Imperio Romano bajo el ineficiente Honorio, no logró repeler a los invasores germánicos. Así, estas tribus germánicas establecieron sus propios reinos en el territorio del Imperio Romano Occidental. Esto a su vez causaría, por supuesto, una erosión de la base impositiva, porque estas tribus bárbaras, por supuesto, no pagaban impuestos a las autoridades romanas. A veces ofrecían reclutas para servir en el ejército romano como mercenarios, los llamados foedurati, pero no contribuían a los ingresos del Imperio Romano Occidental. 9. Erosión de la base impositiva. Menos espacio significaba menos presupuesto del Imperio Romano Occidental para mantener un ejército, y un ejército más pequeño significaba aún más tribus germánicas capaces de establecer sus reinos, una verdadera espiral de muerte negativamente reforzada, que contribuyó en gran medida a la caída del Imperio Romano Occidental. Pero no solo en el oeste,
porque ya 170 años después de la caída del Imperio Romano Occidental, el posterior Imperio Romano Oriental enfrentaría los mismos problemas, con los eslavos invadiendo los Balcanes y los árabes conquistando las provincias orientales y sureste, también llevando a una disminución de la base impositiva para el Imperio Romano Oriental, y problemas similares a los que el oeste había enfrentado más de un siglo y medio antes. 7. Creciente división y polarización. En los malos tiempos, cuando las tribus germánicas invaden el imperio a principios del siglo V, uno pensaría que los romanos se habrían unificado en gloria y en un frente de batalla unido repelido a estos invasores externos, pero no. En cambio, los romanos lucharon entre sí en interminables y constantes guerras civiles, emperador contra usurpador, usurpador contra usurpador, magister militum contra emperador, emperador contra magister militum, y así sucesivamente. Pero no solo eso, no. El pueblo mismo también se culpaba mutuamente por los desastres. Los paganos culparon a los cristianos, porque solo muy poco después de abandonar las viejas tradiciones, de hecho, el cristianismo solo se había convertido en religión estatal, en 392 después de Cristo, comenzaron los grandes problemas para el imperio. Ya 14 años después, grandes fuerzas germánicas invadieron y devastaron la Galia, y así los paganos culparon a la conversión al cristianismo por estos desastres. Muchos cristianos incluso volvieron al paganismo, pero los cristianos, por supuesto, a su vez atacaron a los paganos, y los dos grupos se polarizaron más. Esto llevó, por ejemplo, a disturbios religiosos en Alejandría en 391 y 392, donde el Serapion de Alejandría fue destruido por fanáticos cristianos. Disturbios religiosos similares ocurrieron en Cartago bajo Agustín de Hipona, alrededor del mismo tiempo, donde murieron 60 personas. Así que en lugar de unirse contra las amenazas bárbaras, los propios romanos se acusaban mutuamente de ser los culpables, mientras los bárbaros saqueaban y arrasaban ciudades, y establecían sus reinos en territorio romano. 6. Inequidad e injusticia social extrema. Por todas las realizaciones y esplendor que fue Roma, no debemos olvidar que también fue una sociedad muy desigual e injusta. Había ricos aristócratas, ricos terratenientes y otros en lo alto de la escala social que lo tenían todo, y luego estaban los esclavos, los campesinos y otros, que básicamente no tenían nada. Se estima que el 1% superior de la población romana controlaba el 16% de su riqueza. El coeficiente de Gini, que mide el nivel de disparidad de ingresos en una sociedad, donde 0 es perfectamente igualitario y 1 es perfectamente desigual, era muy alto en Roma, medía un increíblemente alto 0.43. Mientras hubo orden en el imperio, esta construcción social permaneció en gran medida intacta, aparte de algunas rebeliones de esclavos aquí o allá. La más famosa, por supuesto, fue la rebelión de Espartaco de 73 a 71 a.C., pero después del 406 después de Cristo, cuando el Imperio Romano Occidental comenzaría a desmoronarse cada vez más, los esclavos y los campesinos pobres vieron llegar su oportunidad y desertaron en masa de la opresión de Roma, uniéndose como los rebeldes Bacaudae. Estos rebeldes lucharían contra el ejército romano, e incluso a veces se unirían a los invasores germánicos, debilitando así enormemente el imperio. Por ejemplo, se dice que muchos esclavos, especialmente gladiadores, huyeron de Roma cuando la ciudad fue asediada por los visigodos de Alarico, los godos, antes del saqueo de 410, y se unieron a los visigodos de Alarico, haciendo a los invasores más fuertes, mientras debilitaban simultáneamente las fuerzas del imperio. Por lo tanto, la desigualdad social y la injusticia tendrían consecuencias realmente malas para el imperio. 5. Mala suerte, no, esto es inesperado. Sí, amigos, la simple mala suerte también jugó un papel crucial en la caída del Imperio Romano Occidental y más tarde del Imperio Romano Oriental. Ya hablamos extensamente sobre todas las veces que el Imperio Romano podría haber sido salvado en estos dos videos aquí, pero en resumen, hubo muchas oportunidades en las que Roma podría haber sido salvada, si la historia hubiera sido ligeramente diferente, o si algunas personas a cargo hubieran tomado mejores decisiones.
Realmente a veces se reducía a la persona equivocada en el momento equivocado o la decisión equivocada en el momento equivocado. Si, por ejemplo, el emperador romano oriental Valens hubiera esperado los refuerzos del emperador romano occidental Graciano, es muy probable que los romanos hubieran derrotado a los godos en Adrianópolis en el 378 después de Cristo, en lugar de perder. Los godos nunca habrían llegado a ser el problema que fueron en nuestra línea de tiempo. O si Teodosio no hubiera marchado contra el usurpador Eugenio, sino que lo hubiera aceptado como emperador romano occidental, muchas de las legiones del Imperio Occidental habrían perdido la vida. Aecio no fue destruido en la batalla del río Frígido, 394 después de Cristo. O si el Magister Minutum Stilicho hubiera decidido defender Galia, es muy probable que no hubiera caído en desgracia con Honorio, e incluso podría haber repelido las invasiones germánicas con la ayuda de las tropas Foederati de Elric. Entonces, el saqueo de Roma en 410 no habría ocurrido, o si Aetius no hubiera participado en una guerra civil sin sentido. Los vándalos fueron derrotados. Aetius no pudo invadir África. O si Valentiniano el III no hubiera matado a Aetius, es muy probable que el segundo saqueo de Roma en 455 no hubiera ocurrido. O si Mayoriano hubiera protegido mejor su flota en 460, los traidores nunca habrían logrado quemarla. En consecuencia, él podría haber logrado invadir África, y Ricimer nunca podría haberlo matado. O si Basilisco no hubiera sido tan fácilmente engañado en 468 en Cabo Bon, la flota romana no habría sido destruida. Por lo tanto, no habría llevado a la bancarrota al Imperio Romano de Oriente y dejado al oeste indefenso. Y hay una lista igual de larga para el Imperio Romano de Oriente. Así que vemos, a veces simplemente se redujo a mala suerte o decisiones equivocadas que moldearon el destino del Imperio Romano. 4. Corrupción. Por supuesto, ninguna lista está completa sin corrupción, algo que está plagando incluso nuestro país actual. Pero especialmente en el último Imperio Romano, era bastante común que los funcionarios romanos fueran corruptos. Esto se ve mejor en las numerosas leyes que se emitieron para intentar abordar este problema, como las famosas leyes de Majoriano, las Novellae Majoriani, sobre las que vamos a hablar con mucho más detalle en el futuro. En 2 de estas leyes se abordan especialmente formas de corrupción y evasión fiscal. Las Novellae Majoriani también, de Indulgentis Reliquorum, bajo la remisión de cuentas vencidas, remitió todos los atrasos fiscales de los propietarios de tierras emitidos en el 458 después de Cristo. Esta misma ley prohibió explícitamente a los administradores públicos, que tenían antecedentes de quedarse con el dinero recaudado, cobrar impuestos. Solo los gobernadores debían reservar esta tarea. Otra ley tenía como objetivo reorganizar el sistema de impuestos y reducir la corrupción. Fue emitida el 4 de septiembre del mismo año y se titulaba De Bonis Caducis Sive Proscriptorum, sobre propiedades abandonadas y las de personas proscritas, conocida como las Novellae Majoriani V. Así podemos ver que los ricos terratenientes, así como los jueces provinciales, tenían la desagradable costumbre de enriquecerse con dinero del Estado. Pero desafortunadamente, Majoriano no reinó el tiempo suficiente para ver sus reformas arraigar. El sistema de impuestos fue finalmente abolido, debilitando aún más al Imperio Occidental a través de sus propios funcionarios. 3. Economía demasiado especializada. Ahora, aquí hay una razón importante que casi nunca escucho en ninguna discusión sobre el tema de la caída de Roma. Y aún así, es una razón muy importante. Si miramos los mapas de la Gran Migración, a veces nos preguntamos por qué ciertas partes del Imperio Occidental nunca fueron conquistadas. Los vascos son, por ejemplo, un caso fascinante. Los suevos y visigodos se establecieron en la provincia de Hispania, y mientras superaban a la población romana con relativa facilidad, los vascos montarían una defensa formidable, repeliendo a los atacantes y formando su propio pequeño territorio independiente. ¿Cómo pudieron hacer esto los vascos mientras que los romanos no pudieron? Resulta que, en ese caso, ser menos desarrollado era una ventaja. A pesar de no tener mucho que ofrecer, los vascos podían fabricar sus propias armas y armaduras, organizando una sólida resistencia armada contra suevos y visigodos, por lo que su territorio no fue conquistado. Mientras que la población romana no podía forjar sus propias armas y armaduras localmente, porque las instalaciones de producción para estos artículos estaban dispersas por todo el imperio. Además,
El ejército romano era un ejército pagado altamente eficiente, mientras que en el caso de los vascos, se podía reclutar un ejército de toda la sociedad muy rápidamente, ya que no tenían un sistema de ejército pagado, pero cada individuo podía luchar si surgía la necesidad. Por lo tanto, las ciudades romanas más desarrolladas y civilizadas, a menudo carentes de una verdadera fuerza de combate y material, a menudo no podían montar una resistencia efectiva, y en consecuencia, la población romana local no era tan efectiva para resistir la invasión. Los vascos sin suficientes fuerzas no podían lidiar con dos problemas económicos: la erosión de la base impositiva a través del establecimiento de reinos germánicos y a través de la corrupción solo era una parte del problema. La moneda romana era otra. Ya en el siglo II después de Cristo, el contenido de metal precioso en las monedas romanas había comenzado a disminuir. En los tiempos de Augusto, un denario tenía un contenido de plata de casi el 100%. Esta era una moneda de plata casi pura, pero dado que la producción de plata y oro de las minas era limitada, y el ejército romano había crecido tanto, mientras que el gasto público para nuevos proyectos de construcción era extremadamente costoso, y Roma se había quedado sin enemigos ricos para conquistar, los emperadores ahora comenzaron a devaluar las monedas de oro y plata. Para la época de Marco Aurelio, un denario estaba compuesto solo por un 75% de plata. Y en el siglo III, esto realmente comenzó a caer en picado para la época de Galieno. La cantidad de plata por moneda había caído a un increíble 5%. Al mismo tiempo, el muy grande ejército exigía pago, por lo que se acuñarían más y más monedas de tan baja calidad, lo que llevaría a una inflación descontrolada, muy en detrimento de los ciudadanos romanos promedio, quienes vieron evaporarse su riqueza. Por lo tanto, los impuestos tuvieron que aumentarse aún más, creando un círculo vicioso. El siglo III vio cierta estabilización en ese aspecto. Sin embargo, el problema nunca se resolvió. Realmente, esto afectó negativamente al comercio y a la economía en general, dificultando que el imperio mantuviera un tesoro saludable, y por lo tanto, dificultando el mantenimiento del muy grande ejército romano, que aún medía alrededor de 4 a 500.000 libras de plata por moneda en el siglo XIII. Los historiadores modernos estiman que hasta el 70% del presupuesto total del Imperio Romano se gastaba en el mantenimiento del ejército a principios del siglo III. Una cifra asombrosa, en otras palabras. El mantenimiento del gigantesco ejército obligó a los emperadores a empezar a devaluar la moneda en algún momento, lo que llevó a una inflación descontrolada, lo que llevó a la incapacidad de mantener el gigantesco ejército y un círculo vicioso. Pero debe notarse que, por supuesto, el establecimiento de reinos bárbaros en el territorio del Imperio Romano más tarde no solo causó una erosión de la base impositiva, sino que también se perdieron muchas minas de oro y plata. Además, por lo tanto, el imperio perdió la capacidad de crear suficientes nuevas monedas de oro y plata, exacerbando aún más el problema. 1. Disminución de la población. Ahora este es un tema difícil de recrear o de obtener números exactos. Todavía es un tema muy debatido entre los historiadores cuántas personas vivían en el Imperio Romano en diferentes épocas. La mayoría de los académicos coinciden en que durante su apogeo, la población del Imperio Romano debió haber medido en cualquier lugar desde 45 millones, como límite inferior, hasta 120 millones como límite superior. Sin embargo, la cifra más aceptada se puede situar entre 55 y 75 millones de personas. Eso es, por supuesto, durante el auge de la Pax Romana en el siglo XI, siglo después de Cristo, pero luego la desgracia golpeó con la plaga antonina en 165, después de Cristo, durante el reinado del legendario Marco Aurelio mismo. Actualmente se cree que en realidad fue un virus de viruela en lugar de la peste, pero la devastación debe haber sido inimaginable. Murieron de 5 a 10 millones de personas, por lo que alrededor del 10 al 20% de la población de todo el imperio arrasó hasta el año 180 después de Cristo. Y también es la época en la que las tribus bárbaras en el Danubio, como los marcomanos y Quadi, comenzarían a convertirse en un problema mayor. Esta plaga debilitó severamente el imperio, ya que una población reducida también significaría un tamaño de ejército reducido, una economía en declive y menos ingresos fiscales. No es coincidencia que después de este evento veríamos estallar el tumulto en el imperio, y no mucho después tendríamos la crisis del tercer siglo.
Es difícil reconstruir cómo se recuperó la población del imperio, pero leyes como la Novella Majoriani, 6 santas doncellas, viudas, y su sucesión emitida en 458 por el propio Majoriano, abordaron este declive de la población al prohibir que las mujeres menores de 40 años tomaran votos religiosos que las llevarían a no tener hijos. Por lo tanto, es muy probable que la población romana comenzó a disminuir en algún momento, pero cuánto no podemos saber. Cansancio cultural. Te he engañado, amigos del Imperio Romano, porque de hecho, la caída del Imperio Romano es un tema tan complejo que incluso 10 razones más, las otras 10 de mi video anterior, aún no son suficientes para conquistar la complejidad incomprensible completa de este tema. Otro fenómeno que debe mencionarse es el cansancio cultural. Detrás de esta suposición se encuentra la teoría de que de alguna manera él perdió la voluntad de defender su imperio. Es casi como si secretamente quisieran que el imperio fracasara en las últimas décadas del imperio occidental. Mientras que en los días de la República Romana y los primeros 2 siglos del imperio, un emperador no habría encontrado ninguna dificultad en reclutar nuevos ejércitos. Para el siglo después de Cristo, reclutar nuevos ejércitos se había convertido de hecho en una pesadilla. Los romanos, especialmente en Italia, se habían vuelto completamente reacios a defender su imperio, e incluso se mutilaban para evadir el reclutamiento, como se detalla en un relato de Ammianus Marcellinus. Pero el cansancio cultural también se mostró en el declive de la cultura clásica de la antigüedad. En algún momento, las antiguas tradiciones clásicas y los ritos paganos comenzaron a erosionarse. El arte y la literatura clásicos aumentaban, mientras la literatura declinaba. Los romanos habían comenzado a perder la fe en sus antiguos dioses. Se creó un vacío religioso. Este vacío permitió que surgieran nuevas religiones, y así el cristianismo llenaría este vacío. Y es fascinante ver cuán rápidamente el cristianismo había tomado el lugar de las viejas tradiciones, casi como si las viejas estructuras sociales se hubieran rendido completamente. Se cerraron templos paganos antiguos, iglesias viejas y modernas. Las estatuas de los viejos dioses fueron derribadas. Una sociedad que se había construido sobre estas creencias, de repente derribaría sus propias bases. Cosas que eran totalmente normales solo unas décadas antes, ahora eran mal vistas, despreciadas, demolidas, destruidas. Es casi como si la gente se hubiera cansado de defender los viejos valores y su antiguo imperio, y quisiera algo nuevo a toda costa. Geografía, y ahora las menciones honoríficas, porque aún no hemos terminado aquí. Geografía. Si observamos los imperios romanos occidental y oriental, podemos ver claramente una geografía extremadamente diferente. El oeste estaba completamente abierto y expuesto, donde los invasores bárbaros tenían muchas opciones para elegir por dónde cruzar al imperio. Toda la frontera del Rin ofrecía muchas opciones. El imperio oriental tuvo el mismo problema con las tribus germánicas en los Balcanes. No tuvieron problemas para cruzar el río Danubio, y luego devastaron los Balcanes varias veces. Durante la crisis del siglo III, luego nuevamente en los años posteriores a la batalla de Adrianópolis en 387 después de Cristo, y luego nuevamente a principios del siglo VII después de Cristo. Pero había una gran diferencia con respecto al oeste, el Mar Negro y el Bósforo. Constantinopla era una fortaleza inexpugnable, rodeada en su mayoría por el mar, y al oeste por muros muy fuertes que estaban en manos de Teodosio el II, con un sistema de muros defensivos aún mayor. Así, las ricas provincias del Levante y Egipto estaban bastante seguras de las incursiones bárbaras. Veremos en futuros videos que el Imperio Romano Oriental sufriría un destino similar al del oeste, y ya para mediados del siglo VII, el Imperio Romano Oriental estaba severamente disminuido. Excepto por un breve resurgimiento bajo Basilio II, el Imperio Oriental ahora moriría, una muerte lenta en los siglos venideros. El derecho a portar armas llegó demasiado tarde. Ya dijimos que muy a menudo la población civil romana era incapaz de montar una defensa efectiva, porque estaban desarmados, y muchas veces ni siquiera sabían cómo manejar armas. Por lo tanto, el emperador occidental Valentiniano III emitió una ley en 440 después de Cristo conocida como la Novella Valentiniani 9, con el nombre Giurito Iure Armoro sobre el retorno del derecho a portar armas. Majoriano emitió la misma ley nuevamente en 457, la Novella Majoriani 8, con el mismo título. Pero ¿qué podemos decir a esto?
Llegó demasiado tarde. Habían promulgado emperadores como Honorio tales leyes ya en los primeros años 400. ¿Habían sido equipados los civiles de todas las ciudades romanas con armaduras y armas? ¿Habían sido entrenados para montar una defensa efectiva? Tal vez los bárbaros podrían haberse defendido, evitando saquear tantas ciudades del Imperio Occidental y establecer sus reinos tan rápidamente, o incluso en absoluto. Pero las leyes llegaron muy tarde. El imperio y su ejército ya estaban demasiado avanzados cuando se emitieron. Así que este video aquí junto con mi otro presenta un total de 23 razones para la caída del Imperium Romanum, y puedes elegir tus favoritos, porque cada uno tiene los suyos. Razón favorita, basada en el carácter y las experiencias personales de cada uno. Un economista dirá que los problemas económicos fueron la principal razón de la caída. Un soldado dirá que fue el declive de la disciplina militar, y el virólogo podría decir que fue la peste antonina. Pero sin importar cuál sea tu razón favorita, sigue siendo un tema muy fascinante y extremadamente complejo, y espero haber podido mostrarte cuántas razones hubo para la caída del Imperium Romanum. Y si estás interesado en cómo se vio esa caída en las fronteras del norte con Alemania, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo exactamente comenzó la caída, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana, y a todos los que, como yo, están absolutamente locos por el Imperio Romano tardío. Gracias amici Imperio Romano y bene vale.